Bueno, entonces, buenas noches alumnos. Vamos a hacer algunas devoluciones y algunos aportes respecto de una práctica que puede llevarse a cabo a través de la instancia de microclases en la red social WhatsApp. Bien, previo a ello, reiterarles que ya hay un cronograma establecido para cada uno de ustedes respecto de fechas, días, horarios, temática, saber mm, año de la escuela secundaria, la cual ustedes deben planificar para realizar la microclase. También les recuerdo que estamos, para algunos alumnos que no aprobaron la narrativa, que también están las fechas ya establecidas para presentar los borradores y para presentar nuevamente el definitivo de las narrativas para que puedan continuar con las siguientes instancias. Eso también les recuerdo. Sí, hay varios alumnos que todavía no tenemos narrativas en esa instancia y está incompleto algunos de los datos respecto de las microclases en algunos alumnos. Yo les comparto. Ay, Dios, a ver. Yo les, com- yo les comparto que tenemos acá la planilla que voy a mantener con ustedes, la información respecto de cómo van sus desarrollos en cada una de las instancias. Y bueno, ahí está la categorización que se le hace a cada instancia y la fecha. Como verán, tiene la fecha de la microclase, la fecha que es el 12 de mayo, por ejemplo, en uno de los alumnos, el contenido que es sistema radial o circular y así sucesivamente de cada uno de ustedes. Bien, en el caso de que la microclase sea desaprobada, se va a reprogramar otra microclase. Ojalá que no. Así que espero que ustedes también, bueno, vayan previendo sus tiempos de presentación de las planificaciones para que una vez que estén visadas y aprobadas los planes puedan llevar a cabo adelante la práctica. Eso con respecto a cómo nos estamos organizando con cada uno de ustedes. Bien, también, bueno, ahora vamos a mostrar algunos aportes que ya los compartiré en el grupo de WhatsApp. Estos son algunos documentos de cómo trabajar, por ejemplo, con WhatsApp. Si hay dos imágenes, acá voy a compartir una de las imágenes. Fíjense que, ¿qué podemos hacer cuando tenemos WhatsApp? Por ejemplo, llenar el espacio, es decir, con el guión bajo podemos hacer que el alumno complete algún tipo de definición, alguna fórmula, alguna operación, de manera que el alumno que está en el grupo de WhatsApp, está haciendo el seguimiento, pueda completar con guión bajo, completar ya sea la palabra, ya sea el resultado, ya sea la regla operatoria, la propiedad, etcétera, ¿ves? Por ejemplo, una de las sugerencias. Otro es que escribamos en texto o mensaje WhatsApp una oración o una fórmula o una regla incorrecta o incompleta y que la estudiante les demos 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y pueda reestructurar esa regla o ordenarla de manera que sea conveniente y proponerla y compartirla en el grupo. Y esperar e invitar a los alumnos, al resto de los compañeros, que también propongan su posible oración correcta. Bien. Otro es palabras extrañas. También podemos emitir un texto de WhatsApp donde haya palabras que no tengan que ver con la regla o con la fórmula o con la propiedad o la operación que se está realizando o la simbología o el procedimiento también, de manera que el alumno modifique el texto y coloque lo que cree conveniente o correcto, forma parte de ese procedimiento de esa forma.
Después, cómo deletreas una palabra, también puede ser cómo deletreas o cómo expresas determinados símbolos o signos, ¿ves? Conjunto de signos o símbolos. O alguna anotación de una propiedad que estén enseñando, cómo deletreas o cómo lo expresas a través de un audio en forma coloquial. Entrevista a distancia también. Diarios de audios, podemos solicitar como actividad una variedad de audios de los alumnos incompletos o completos, de manera que van registrando y vamos haciendo lectura de los audios como aportes de determinada propiedad, determinada operación. Idioma no es necesario, presentaciones en 30 segundos. Se les puede pedir que a través de una imagen, que puede ser con su rostro o no, o videos cortitos de 30 segundos, puedan explicar o representar algo que se les está enseñando. Con 30 segunditos, entonces, algo muy corto, muy breve, pero conciso de lo que queremos evidenciar en el alumno. De determinada propiedad, fórmula, definición, muy corto y breve. ¿Sí? Un videito muy cortito, de manera que veamos cómo es la internalización de ese saber en el alumno. Guía turística podemos hacer como un museo o como una plaza donde el alumno va transitando diferentes lugares y en cada lugar tiene al abrir, al ingresar, por ejemplo, tiene ahí una actividad que realizar. 2, 3 lugares para recorrer, por ejemplo, el mercado municipal. Entonces ingresó el lugar, al sector donde están las ventas de comidas y justo vio que la comida es esto y ahí nomás relacionamos con una propiedad o una fórmula o depende de lo que se le esté enseñando y bueno, tiene que hacer 2, 3 minutos lo que dice ahí se propone la actividad. Crear un maletín, sacan cosas en su maletín o bolsillo y forman una foto de todos los artículos, ¿ve? Artículos, símbolos, o si no el alumno en vez de tener un maletín con artículos o objetos, puede tener un maletín con fórmulas, signos y nosotros les podemos proponer a través de una imagen de qué está conformado su maletín. Y él tiene que seleccionar de acuerdo al tema que se está aprendiendo cuáles son los objetos o artículos que forman parte de ese saber y escribirlos en forma coloquial, por ejemplo, puede ser. Bien, crear un diccionario de imágenes, un diccionario de las palabras que tenga que tener en cuenta para recordar e internalizar la fórmula, la propiedad, ¿ves? Entonces puede tener un diccionario o nosotros podemos proponerle un diccionario con algunas imágenes y después él ir enriqueciendo en las próximas clases, pero también en esa clase, de manera que tenga a dónde recurrir cuando, eh, cuando está aprendiendo ese saber. Entonces también es una de las posibilidades. Estoy comiendo, bueno, describo un proceso, acá tiene que describir en qué consiste ese procedimiento, los pasos de esa actividad, de ese procedimiento, de la fórmula, de la propiedad, ¿ve? Entonces tiene que describirlos y lo puede hacer en manuscrito, lo puede hacer a través de un audio, lo puede hacer a través de un video muy cortito, de manera que el alumno pueda participar. Por eso son algunas sugerencias de cómo pueden trabajar en, en los grupos de WhatsApp con estas microclases. Bien, también tengo otra imagen que después ya la voy a compartir en el grupo de más actividades que tienen que ver con WhatsApp. Una fotonovela, por ejemplo, ¿sí? Si tiene alguien una duda, me pregunta, ¿no? Por favor. Fotonovela, los estudiantes toman una serie de 5 o 6 fotos o nosotros les podemos proponer 6 pasos, 8 pasos de determinada propiedad, operación, y el alumno la tiene que ordenar y tiene que y justificar por qué lo coloca en primer lugar, por qué en segundo, en tercero y así sucesivamente, de manera que va a contar a través de esa secuencia de imágenes de qué se trata esa propiedad, esa operación y también la puede relacionar con alguna situación de su vida cotidiana o inventarse una novela, un cuento.
Entonces, a medida que va relatando el cuento, va describiendo los pasos que va realizando en la operación, en la propiedad, en la fórmula, etcétera. Diario de fotos también es otra de las actividades que podemos proponer en el WhatsApp. Ilustrar un sentimiento a través de las emociones que pueda sentir cuando realiza aplica una determinada propiedad, operación, fórmula o está aprendiendo algo a un saber matemático. Entonces también podemos relacionar con los sentimientos que va transitando a través de emojis, a través de este, capturas o selfies del alumno, si es que se anima, y ahí en la selfie colocar con qué es parte o del procedimiento o de la fórmula le relaciona ese gesto, esa emoción. ¿Ves? Entonces también se puede trabajar de esa manera. Diario de fotos, cada estudiante toma fotos o selfies también. A diario de ese día escribe una descripción de lo que está haciendo, relacionar con la vida cotidiana. Encuentra un emoji, cada emoji puede estar asignado un número entero, un número natural, un número fraccionario, depende de lo que uno le explique y a la vez en ese aspecto, entonces el estudiante al elegir un emoji, también cada emoji puede tener asignado una actividad que debe realizar el estudiante, de manera que también se sienta relacionado con lo que es el WhatsApp y los emojis. Eso también puede ser, haz lo que digo. Un estudiante graba un audio y envía las instrucciones a los demás compañeros. El estudiante envía y entonces el otro necesita mostrar, comprender cómo debe imitar o qué debe hacer de acuerdo al audio que envió su compañero. Así incompleto y después van completando los diferentes pasos. Entonces uno en forma privada le dice, bueno, ingresa este audio y le dice, en ese audio le indica qué tienen que hacer sus compañeros. Después a otro compañero le dice, ahora ingresa este audio y tienen que escuchar y realizar el procedimiento, el paso de la fórmula o aplicar determinada propiedad. Cambiar tres palabras, aprender los verbos, bueno, mímicas también. Se puede hacer mímicas con los dedos de la mano y sacarse foto o grabarse con el celular los dedos de la mano y relacionar alguna fórmula o indicar con los deditos cómo debes hacer sin hablar, sin audio, solamente indicando, de manera que el alumno observe y después otro grupo de compañeros pueda interpretar lo que estaba señalando con los deditos, con la mímica de las manos, de manera que puedan expresar a través de palabras u oraciones lo que quiso decir con las señas. Puede ser una de las alternativas también. Dictado de oraciones. Un estudiante elige una oración de un texto, de una fórmula, de una propiedad y graba la oración y la envía a sus compañeros. El segundo estudiante tiene que escribir lo que ha escuchado. ¿Ves? Esto es con audio, trabajar con audio. ¿Puedes pronunciar esto? Podemos ahí trabajar traducción de lenguaje coloquial, simbólico, gráfico, algebraico, geométrico. Podemos trabajar los diferentes lenguajes de la matemática. Competencia de emojis. Las parejas se envían entre sí el nombre de un emoji. Cada estudiante necesita encontrar y enviar el emoji correspondiente, como se hace con una competencia. Y emojis de historias. Y en vez de historias podemos relacionar con alguna fórmula, algún procedimiento, alguna definición de un saber matemático, de manera que interactúe con los emojis o los stickers o lo que tiene el WhatsApp. Son algunas de las sugerencias que les puedo hacer respecto de cómo interactuar en el grupo de WhatsApp y que no haya vacíos, que no haya silencios. También les quiero comentar que de acuerdo a las planificaciones que voy a leer en instantes, y después voy a hacer las devoluciones, también les comento que siempre en las planificaciones de estas microclases y las que van a venir después en la instancia formal, siempre anoten en cada actividad los tiempos que les va a llevar a cabo desarrollar esa actividad. Eso es temporalizar. Siempre también consideren algunas preguntas de intervención que ustedes van a realizar para que el alumno
participe, desarrolle esa actividad y trate de complementar esa actividad con algún aporte. Entonces es necesario esas preguntas para que no haya vacíos. Entonces cuando ustedes empiecen a desarrollar, cada uno de ustedes empieza a desarrollar las microclases, esas microclases necesariamente tienen que estar constantemente en interacción con los alumnos. Por ese motivo es importante que anoten qué van a decir una vez que propongan la actividad, qué les van a decir a los alumnos, con qué preguntas los van a motivar para que desarrollen esa actividad. Se pueden poner algún juego, alguna imagen relacionado con la actividad para que completen. Por eso les digo, le estaba haciendo lectura de algunas ideas de cómo interactuar con los alumnos a través del WhatsApp. Bien, entonces eso es importante para tener en cuenta y que no haya vacíos o silencios de una actividad a otra. Sí se les puede dar unos minutos, 2 minutos para que interprete el enunciado de la actividad y empiece a desarrollar. Pero si vemos que en los 2 minutos el alumno no responde, tenemos que intervenir a través de alguna pregunta, a través de alguna imagen, y en ese sentido les va a permitir a ustedes, sobre todo, evidenciar y retroalimentarse si el alumno está comprometido o no con la actividad. Bien, entonces en ese sentido, ustedes van a desarrollar los 40 minutitos o 35 minutitos de la primera microclase. También tenemos cómo enseñar a pensar con 30 preguntas, porque acá lo importante que es, como lo decíamos anteriormente, tiene que ver con los alumnos tienen que equivocarse, no ustedes. Es decir, que el alumno es el que tiene que proponer posibles aportes que tengan o no algún obstáculo o error en el enunciado, pero ahí es donde nosotros intervenimos. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué has aprendido? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Qué piensas de lo que has expuesto? ¿Se relaciona con lo que estamos aprendiendo? ¿Crees que hay error o no? ¿Se podrá expresar de otra manera o no? ¿Ve? Entonces, esas son preguntas que hacen que el alumno, alguno de ellos, pueda pensar un poquito y proponer algún aporte. ¿Bien? ¿Por qué crees que esto es correcto? ¿Cómo argumentarías, digamos, si fuera una decisión distinta o si habría otra solución posible? Bien, entonces ves, empezar a buscar diferentes preguntas que los hagan pensar de esa manera y que no solamente esperen un número o resultado, si es operatorio. Bien, la mayoría van a enseñar fórmulas o expresiones algebraicas como el representar o sistema de medición de ángulos o razones trigonométricas que son relaciones entre sí y simbología, cómo se lee. Por eso es importante esto de los audios o cómo va a escribir el texto, ya sea en el grupo y después al privado. Si te equivocaste, ¿por qué crees que te equivocaste? ¿Ves? Entonces, de esa forma, uno pregona que los alumnos intervengan realizando aportes, pero siempre también acá deben ustedes siempre agradecer el aporte, por mínimo que sea, de que realice el alumno. De manera que motivemos a que el alumno, cada vez que esté inseguro de poder participar con alguna forma de razonamiento que posee él respecto del saber, se sienta seguro después y se sienta que es contenido, de manera que el profesor y sus compañeros van a valorar el aporte que realiza. Por ese motivo es esto de agradecer, de motivar, de que no necesariamente el silencio hace que el alumno mantenga una posición pasiva. Y en ese aspecto tenemos que tratar de que genere evidencia para ver
cuánta información nosotros podemos obtener de esa evidencia y poder reestructurar o no el saber. Después también, y relacionar con la vida cotidiana, porque a veces enseñamos un factor común, pero después no le decimos por qué o para qué se enseña un factor común. Por ejemplo, extraer factor común. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado que nosotros como profesores tenemos del factor común, de los productos notables, de la suma de números enteros, bueno, expresiones decimales exactas? ¿Ve? Un poquito tenemos que tener en nosotros ideas claras de por qué estamos enseñando determinado saber, para que el alumno también después diga, ah, por este motivo me están enseñando, entonces medianamente va a decir, bueno, necesito aprender por algo, no por un capricho o por una cuestión del docente o de los papás, sino tiene que ver porque tiene que surgir en él la intención de aprender algo distinto todos los días y de todas las asignaturas. Entonces, en ese sentido, tenemos que contagiar al alumno, motivar al alumno para que pueda desarrollar e intervenir con algún aporte que genere construcción de un saber en el alumno. Después también, siempre tenemos que tener en cuenta que las clases online, que son ya sea por WhatsApp, por las redes sociales, siempre tenemos que tener en cuenta que mucho va a depender de cómo intervenimos nosotros, cada uno de nosotros. Por eso tratemos de que sean interactivas, este, generando alguna pregunta, teniendo muchas infografías o imágenes donde el alumno pueda completar, porque el WhatsApp te permite editar imágenes, editar videos en el acto. Entonces, para tener ayudas visuales, también compartir, siempre también como actividad inicial, también en algunas prácticas se puede informar cómo va a ser la clase, cuáles van a ser los criterios, qué va a pasar, qué no va a pasar, cosa que el alumno después, una vez que vaya transitando la clase, también ya tiene en cuenta y está informado de lo que implica la agenda de esa práctica. Haz preguntas, siempre hay que hacer preguntas con frecuencia, tratando de que complete el alumno o se interese por la actividad. Realizar encuestas también pueden tener ahí como actividad. Monitorear el tiempo, ir viendo cada rato, ya van pasando los minutos, ya va a finalizar los 10 minutos, tengo que relacionar con la siguiente actividad, no quedarme esperando que la respuesta, sino ahí nomás, si en el caso que alguno de ustedes propone una actividad y ya han transcurrido los 10 minutos, entonces ustedes tengan el cierre de esa actividad. Diga bien, gracias por el aporte, ahora les propongo esta imagen donde se cierra esta actividad por esto, por esto, por esto, porque se logró esto, por esto, por esto, por esto, y ahí nomás proponer la siguiente actividad, de manera que no quede incompleta la actividad. Entonces, de esa manera también entonces ustedes van teniendo en cuenta y van tratando de cumplir con cada una de las actividades los desarrollos y los cierres o conclusiones y resultados de cada actividad y que se relacionen con las actividades entre sí. Las actividades también deben estar relacionadas con el objetivo que se han planteado en esa práctica. Bien, después a medida que les vaya haciendo las devoluciones, ahí ustedes ya van a ir teniendo más esa mirada de cómo se articula cada una de las componentes de un plan de clase. Después también, por ejemplo, a los alumnos se les, se les, se les solicita, ¿sí? Esto ya a posteriores, porque en 40 minutos no lo vamos a poder hacer, pero fíjense que, por ejemplo, tenemos actividades que pueden ser los mapas mentales, cuadros sinópticos o infografías. Tanto infografías, ¿ves? Por ejemplo, acá tenemos una infografía que es manual, no hace falta que el alumno realice en forma digital.
pero sí se les dice que hay herramientas para hacer infografías en forma digital. Este es manual y tiene que ver con los conjuntos numéricos. Todos los diferentes conjuntos numéricos que puede establecer y le agrega imágenes, le agrega flechas, le pone, bueno, trata de relacionar de manera que no solo sea copiar un texto o transcribir un texto, sino que solamente identifique ideas principales y secundarias y pueda proponerlas al aula. Esta es una de las infografías. Y después, sobre todo, para tener evidencia en cuanto a lo comunicativo, los alumnos generalmente están elaborando, en el caso, son videos o podcasts educativos o bien videos o tutoriales de determinados saberes. Buenas tardes, profe. Soy Luis Fernando Siares del cuarto primero. Bueno, para encontrar la RAE. De esa manera van explicando y esto también queda como evidencia para ver cómo interactúan con la simbología, con el procedimiento, con los nombres que tiene específicos de esa operación o de esa fórmula, de esa propiedad, y también ¿ves? Se les solicita. Entonces los alumnos también van teniendo evidencia. Como ustedes van a hacer clases de 40 minutitos, entonces ahí también tenemos que elaborar alguna evidencia que sea breve a través de un texto, a través de un audio, a través de una imagen cortita, como les había dicho, de manera que quede concluida las tres actividades que se han propuesto para esos 40 minutos. Sí que sean lo más breve posible, sí que tengan videos en el caso de algún proceso o procedimiento que deban enseñar, porque todas estas microclases son temas de aprendizaje. El alumno tiene que aprender. Vamos a suponer que no sabe, entonces si el alumno tiene que aprender son temas de enseñanza, desde nuestra posición. Y desde el alumno son temas de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, tenemos que planificar actividades, sobre todo la de desarrollo, que es la segunda, puede prolongarse hasta 15 minutos, sabiendo que la primera puede variar y no necesariamente sea de 10 minutos la inicial, sino sea de 5, acortar de manera que el desarrollo, lo que tenga que aprender, pueda tener unos minutos más y pueda desarrollar algún tipo de saber. Eso con respecto entonces a cómo podemos ir planificando las clases que van a ser las microclases que van a ser por WhatsApp. Bien, acá ve, por ejemplo, ves cómo se coloca en el WhatsApp, dice, le envío una respuesta, el profesor dice, ve, habla de un tema, de los escalares, de un tema, después el profesor interviene, después el alumno interviene, cuál es el nuevo ejercicio y así ve. De esa manera también uno va interactuando con determinados alumnos a través de preguntas, intervenciones, redacción de texto. eh, Les va sugiriendo el profesor qué valor del escalar depende del vector, va preguntando a sus alumnos de manera que los alumnos vayan interviniendo a través de algún tipo de respuesta, sean o no este, correctas, porque acá la idea es pregonar y fomentar que el alumno se interese por ese saber y de cierta manera internalice el saber, primero con lenguaje coloquial, después el simbólico o ir interactuando de manera que después se le establezca una definición o la propiedad de lo que se quiere enseñar. Entonces, en ese sentido, hay una interacción, hay una retroalimentación entre el profesor y los alumnos. No todos van a participar, pero la idea es, nuestro objetivo y desafío es que todos, o la mayoría por lo menos, lo intenten. Bueno, eso también con respecto a los grupos a cómo trabajar las aulas virtuales y sobre todo el WhatsApp. Entonces, bueno, este es un pequeño resumen para que todos tengamos en cuenta cómo podemos organizar las actividades uno detrás de la otra, que estén articuladas entre sí con el objetivo de manera que ustedes puedan llevar a cabo las microclases. Son 40 minutos,
va a pasar volando esos 40 minutos, por eso que tratemos de que las actividades sean breves, sean claras y concisas, y siempre y todo, cada uno de ustedes cuando tome el rol de docente, intervenga a través de preguntas, a través de diferentes actividades, como las he mencionado, que generen y fomenten la participación del alumno, pero no solo participando diciendo hola, o sí, o bueno, sino participando en la construcción de su propio saber, a través de esa fórmula que nosotros le vamos a enseñar, a través de esa definición de esa propiedad. Bien, yo ahora voy a abocarme a corregir los planes para el día miércoles, de manera que ya les haga la devolución y bueno, puedan tener ya listos más o menos los materiales, cómo van a llevar a cabo los alumnos que ya están en el cronograma de pasado mañana. Y bueno, y mañana, bueno, tendremos la clase virtual también un poco a través de este medio y después por WhatsApp para ver cómo van con la elaboración de los planes para las microclases y o con las narrativas que algunos todavía deben enviar. Bien, entonces de esa forma vamos a quedar y yo ya les comparto las imágenes del, de los posibles actividades o juegos que